Hola, buenas tardes. Bueno, le vamos a hablar un poquito sobre el libro Antes, durante y después del embarazo. Estamos en un conversatorio en la librería B-Books, B Coffee and Books. Aquí lo tenemos. Y vamos a estar conversando un poquito sobre el contenido del libro y también un poquito acerca de las dudas que puedan tener durante esta etapa del embarazo. ¿Qué tal, chicas? Bienvenidas a este conversatorio sobre el libro, sobre el embarazo, sobre pues todo, un poquito de todo, porque siempre hay dudas, preguntas, comentarios, siempre van un poquito antes del embarazo, en el embarazo y después del embarazo. Aunque después del embarazo muchas de ustedes se pierden con el bebé y quedan realmente en manos del pediatra y de las cuentas de redes sociales que hablan de bebés recién nacidos y de todo eso. Pero por lo menos durante el embarazo, que es cuando más yo las veo, pues sí hablamos un poquito de todo, toda esta experiencia de lo que es estar embarazada, todos los cambios físicos, mentales, psicológicos que ustedes tienen, la preparación para el parto, si vas a hacer parto, si vas a hacer cesárea, qué ocurre con tu cuerpo, qué ocurre con todo, ¿no? Entonces, sí, vamos a hablar un poquito de eso, vamos a responder algunas preguntas y pues agradeciendo siempre a Books que pues tenemos el libro aquí. Cuando ustedes quieran lo pueden adquirir desde acá en esta librería, ¿no? Bueno, uno de los capítulos que empieza el libro es, bueno, el capítulo 2. Primero la parte de la búsqueda del embarazo y todo eso, pero el capítulo 2 es la parte de si estamos preparados emocionalmente para ser padres. Y entonces ahí se habla un poquito de esta escogencia de la pareja. Muchas veces sabemos que son embarazos no planificados, pero aún así sí tenemos que tener presente algunas cosas que hay que conversar en pareja a lo largo de ese, si no es planificado, a lo largo de ese embarazo, para que en un momento dado que ya esté el bebé en casa con la nueva familia, pues se puedan dar como una mejor comunicación y fluya mejor toda la parte de esta adaptación en esta nueva etapa. Respecto a la búsqueda de embarazo, no es tan fácil, no es tan fácil. Yo siempre le digo a mis pacientes que el momento ideal para quedar embarazada físicamente es entre los 25 y los 30, cuando tu cuerpo está físicamente. No estamos hablando de la parte emocional, no estamos hablando de salud mental, no estamos hablando de la parte económica, estamos hablando de la parte física. Más o menos entre los 25 y los 30. No es la mejor, pero no es la única. Puedes tener bebé antes, puedes tener bebé después. Aunque ahora, sacando las estadísticas, hay más mujeres embarazadas de más de 40 años o más, que de menos de 20, de menos de 25. O sea, la mayoría de las mujeres que están teniendo hijos en esta sociedad 2025 son mujeres que ya son profesionales, que ya tienen pues una trayectoria, ya han vivido bastante y generalmente están cerca de los 40. Y hay una expresión que dice que la mamá después de los 35 en ginecología y obstetricia es añosa, pero creo que eso ya va a cambiar, ¿no? Eso ya va a cambiar porque es una expresión que realmente no le hace justicia a las mamás porque el hecho de tener un embarazo a los 40 no quiere decir que te va a ir mal o que vas a tener un problema. Inclusive hay muchas mujeres jóvenes que pues les pasa algo en el embarazo, pero hay mujeres adultas que no tienen ningún problema. Así que le das un número, sí, le das un número hasta cierto punto. Vamos a empezar con algunas preguntas. Acá si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna anécdota también. ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo se han sentido con este embarazo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué sorpresas dicen? Oye, esto no me lo esperaba. Yo lo que tengo que preguntar es que cómo uno puede lidiar con esos cambios emocionales y las personas que tienen el trastorno para no afectarlos tanto a ellos en esa parte. Bueno, sí, ¿Cómo se puede lidiar con los cambios los cambios emocionales. emocionales durante esta etapa del embarazo y con las personas que están en el entorno? Ujú. ¿Qué personas? Todas. Toda familia, pareja. Bueno, un poquito de esa parte de los cambios emocionales. Las hormonas llevan a muchos cambios emocionales. Hay que tener como, siempre, por lo menos en la parte de psiquiatría y de salud mental, hablamos de que está la embarazada, que está viviendo por primera vez el embarazo, o aquellas que ya han tenido un antecedente de alguna enfermedad mental o algún tema de salud mental antes del embarazo, o que se ocurre directamente durante el embarazo. O sea, sabemos que las hormonas influyen un montón en la parte emocional
Y también depende un poquito esa parte, como lo dije al inicio, si fue planificado, si no fue planificado, fue la sorpresa, no fue sorpresa. Eso influye también en muchos cambios y toda la parte de adaptación. Eso causa estrés, ansiedad de la normal, de la que podemos llevar en el día a día. Pero también es cierto que ahí están estos otros cambios que nos toca lidiar con la familia o con la pareja. Por lo menos en el caso de la pareja, esto de que, pero es que yo no la veo bien. yo la estoy viendo que está mal, pero físicamente acá con algo del ginecólogo sale todo bien, está todo en orden, los laboratorios inclusive se han mantenido bien, pero está esa ansiedad del papá, de la pareja, o también de la familia de que realmente estás bien, pero es que te vemos que estás muy cansada y segura y no necesitas nada. Y forma parte de la adaptación que va ocurriendo durante el embarazo. ¿Cómo lidiarlo? Pues esa parte que siempre decimos en salud mental de cuidar lo que es hábitos de alimentación lo más saludable posible, porque también están los antojos, con toda la parte del subidón hormonal. También está la parte esta de tratar de hacer algo de actividad física, aunque a veces no se quieran levantar de la cama, moverse un poquito, aunque sea en la casa, agarrar esa pesita de 3 libras, o agarrar, como yo siempre digo, cuando no hay presupuesto para las pesitas, una botella de agua, llena de agua, si después sigues haciendo algo de ejercicio, la botella de agua la llenas de piedritas que consigues en cualquier lado y haces tu par de ejercicios, porque toda esa parte ayuda para liberar endorfinas que hacen que te sientas más relajada y baje la ansiedad. También es normal la adaptación del sueño, está mucho esta parte del overthinking o el sobrepensar mucho en esta etapa de, a lo largo de todo el embarazo, en verdad, porque cada semana se va viviendo algo diferente y esto es una de las cosas que también sale en el libro. Tenemos como una imagen de la semana de acuerdo al tamaño del bebé en esa semana del embarazo, ya sea un vegetal, una fruta, y se va haciendo como la comparativa de esto a lo largo de cada semana del embarazo y también ponemos como esas pequeñas capsulitas en la parte emocional que también hay cambios. Y por lo menos me acuerdo de una amiga que leyó el libro me decía es que la espera que desespera. Ya en las últimas semanas que está ese abdomen súper grande y que está como que ya no puedo con esto, ya quiero que salga, pero una vez como que da ese temor de que salga todo bien. Entonces son muchas emociones que se van dando a lo largo del embarazo pero también hay que saber que es una etapa normal, que es algo normal sentir este boom de emociones en esa etapa. Yo no les voy a mentir, el embarazo no es fácil. Si yo tuviera que describirlo en una palabra, que es difícil describirlo en una palabra, pero sería incómodo. El embarazo es incómodo. Dependiendo del momento del embarazo donde estés, porque no es lo mismo al principio que al final. Al final, cuando ya el bebé está a punto de salir, que no sabes cuándo, te duele la cabeza, te duele la cintura, la cadera, la espalda, no puedes comer bien, no puedes dormir, no puedes descansar. Entonces son muchas cosas que se mezclan y si en algún momento pues tomas tus 5 minutos de descanso, el bebé viene y te patea y te despierta. O sea, no es una experiencia como fácil de sobrellevar y pues las personas alrededor deben no tratar de comprenderte porque deben comprenderte, porque al final el embarazo lo llevas tú, pero todo el mundo está involucrado. Todo el mundo, hasta las mascotas, están involucradas en eso. Y, pero sí, es una experiencia que no, yo te diría personalmente, yo como hombre no sé, es difícil, difícil. No creo que los hombres ni entendemos ni lo podríamos llevar de esta forma. Es algo hecho para mujeres, es fuerte. Que las mujeres son realmente el sexo fuerte, no que no se han dado cuenta, no se han dado cuenta. Pero sí es un proceso porque durante el embarazo vamos pasando varias etapas, bastantes etapas. Al principio nadie se da cuenta, o lo saben muy pocas personas, pero si estás un poquito con más sueño, más lenta, no puedes comer bien, algunos olores te molestan, las comidas a veces no las quieres saber, a veces hay comidas que toda tu vida te han gustado y en ese momento de la vida, apartado. Perfume también nada que ver. O sea, hay muchos cambios en tu cuerpo físico que también llevan a cambios emocionales, a cambios de salud mental. Y al final, sí es lo del peso, la incomodidad y la ansiedad, porque todas las embarazadas, hasta las que han tenido 4 y 5 y 6 hijos, todas han experimentado la ansiedad de cuando van a ser. ¿No? De que si todo va a ir bien, que si puedo parir, que si voy para cesárea, que dónde voy, que si me dan contracciones, que quién me va a atender, que si el médico va a estar. O sea, hay tanta preocupación alrededor que obviamente es otro proceso que hay que saber sobrellevar.
pero no es fácil. Y bueno, otra de las cosas que se tocan también en el libro es esa parte de los mitos que se dan durante el embarazo. A veces abuelitas que dicen que esto se hacía así en mis tiempos, pero resulta que no es tan así, no es tan cierto. Y que es un capítulo que me gustó bastante desarrollar porque no me puedo pintar el cabello, no me puedo pintar las uñas, no puedo ir a la playa. Entonces esas cositas como que sí se pueden hacer, nada más que con las recomendaciones del médico, ¿no? Definitivamente. Sí, ese capítulo bueno, los mitos del embarazo es el que más me gustó, el que más nos demoramos también, porque hay probablemente todo el mundo quiere tener una opinión de tu embarazo. Todo el mundo habla de tu embarazo, de tu barriga, de que, ay, que cuando yo estaba embarazada, o que en mis tiempos, pues, te digo algo sencillo, cuando probablemente hace 30 años, las mujeres embarazadas se tomaban 4 o 5 pastillas. Tenían que tomarse el ácido fólico por un lado, las multivitaminas, el hierro por el otro, el calcio, y no se tomaba omega 3, no se tomaba DHA, no se sabía mucho. Y tenías que tomarte 4 o 5 pastillas todos los días y eran una cápsula que bueno, era un dolor de cabeza tragarlos para ellas. Ahora todo es una pequeña pastillita, todo está comprimido en una pequeña pastillita. Entonces cuando tú le enseñas eso a tu abuela, a tu tía, o incluso a tu mamá, y dice, oye, pero cuando yo estaba embarazada hace mucho tiempo, era diferente, sí, pero por suerte es mejor. Ahora pues tenemos más avances tecnológicos también en los equipos de ultrasonido. Ya vemos a los bebés de que están súper chiquitos. Te podemos decir desde mucho antes si vas a tener niño con bastante seguridad. Entonces sí, ha ido mejorando la experiencia del embarazo. Y sí hay muchos mitos que sabemos que ya hay que ir desechando. Antes se decía que no podías tomar café, ahora sí ya sabemos que puedes tomar café tranquilamente. Bueno, una taza al día. El té en general también, la mayoría de los té los puedes tomar. Hay que tener algunas precauciones con dos, Uno tres. que otro. Ajá, pero en general puedes tomar té, puedes ir a la playa, puedes ir a la piscina. Inclusive antes se tenía la embarazada en una cama, en una silla, que usted no se mueva, quédese ahí vegetando por 9 meses hasta tener su bebé. Y realmente lo que sabemos es que es recomendable hacer ejercicio durante el embarazo. Te ayuda a fortalecer los músculos, a llevar mejor el peso de la barriga y aumenta la probabilidad de que tengas un parto vaginal. Si haces ejercicio durante el embarazo, eso fortalece los músculos del piso pélvico y eso hace que puedas coger mejor el momento del parto. Una de las cositas que también tenemos aquí es que hay un anexo, que es el de los movimientos durante el embarazo, que pueden tenerse un poquito esa parte de la parte de la respiración, cómo se debe fortalecer lo que es el área abdominal, los movimientos pélvicos que se pueden o no se pueden hacer. Y esta parte fue un anexo por una instructora de pilates certificada. Certificada también para las embarazadas. Por lo menos yo recuerdo una paciente que su instructora de yoga o de pilates hace poco le dijo, usted está embarazada, adiós, nos vemos después del parto. Y no es tan así. Y no es Realmente sí hay cierto. cosas que se pueden hacer y de hecho áreas que se pueden fortalecer antes, preferiblemente, pero si no durante el embarazo, que también se pueden ejercitar para mantener la movilidad del área pélvica, que es la más importante relacionada con la parte de la labor de parto. Ya sea parto vaginal o parto por cesárea, porque al final también necesitamos tener ese músculo abdominal lo más fuerte posible, porque después si es una cesárea, la recuperación también es importante dependiendo del fortalecimiento que se tenga en el área abdominal. Y la respiración, es increíble la cantidad de personas que no sabemos respirar. Parece algo sencillo, pero no. Hay forma correcta de respirar y eso en el embarazo se vuelve más importante porque cuando la barriga te crece y te cuesta respirar, porque sí cuesta, cuando ya la barriga crece bastante, los ejercicios de respiración son sumamente importantes para que puedas expandir bien tus pulmones, ingresar suficiente oxígeno al cuerpo y que puedas oxigenar a tu bebé también. Porque si no lo saben, durante el embarazo tu bebé no está allá adentro respirando, tú respiras por él y le pasas el oxígeno y los nutrientes a través de la placenta. Así que para que el bebé esté bien, la mamá tiene que estar bien. Sí, hay que respirar. Ejercicio de respiración también hay en el libro. Ejercicio de respiración Sí. para que mejoren su respiración. Tengo una pregunta. ¿Cuándo? Cuando yo he escuchado que cuando estás enferma, o sea, te dio un resfriado o algo, estando embarazada, no puedes tomar nada, ningún medicamento.
¿Qué tan cierto es esto? Ok, eso es una pregunta que la respondemos en los mitos del embarazo, porque es un mito que inclusive es un mito que se ve mucho entre médicos. Yo he visto muchísimos colegas y no quisiera como tirarles tierra, pero es así, que no le dan a la embarazada nada. Y eso es falso. Hay muchos medicamentos que sabemos que son bastante seguros en el embarazo y que se pueden utilizar. Es cierto que hay algunos medicamentos que no se deben usar en el embarazo, pero son algunos. Entonces ahí hay que saber la diferencia. Y llevando esa misma línea de la parte de medicamentos durante el embarazo, también aquí, pues en la parte de salud mental, es importante recalcar es de que si en algún momento se necesita utilizar un medicamento durante el embarazo, sí es posible usar. O sea, que sí, no tienen que quedarse con la depresión horrible y con ideación suicida, etcétera, etcétera, sino que sí se puede dar tratamiento a esto durante el embarazo y es importante pedir la ayuda profesional. Sí, lo primero es ir al médico, porque somos nosotros los que sabemos qué medicamentos se pueden usar y qué medicamentos no se pueden usar, pero sí se puede usar acetaminofén, medicamentos para la congestión, por lo menos en el embarazo hay muchas embarazadas que le dan más alergia cuando están embarazadas por cambios hormonales, pero hay muchos antihistamínicos que se pueden usar en el embarazo de manera segura, también algunos sprays nasales, pero que tengan solamente solución salina, porque, por ejemplo, hay unos descongestionantes que no se deben usar en el embarazo, pero ya les digo, primero no se automedique y segundo, ajá, y segundo, vayan con el médico que sí hay medicamentos para que ustedes puedan pasar su resfriado, porque las embarazadas también se resfrian, para que puedan pasar su resfriado tranquilamente. Y otra cosa muy positiva de las embarazadas es que cuando nosotros pues las evaluamos y están enfermas, ellas, tú les das sus días de descanso, 3, 4, lo que necesiten, y en el trabajo no deben molestar. Igual no pueden hacer nada. Ya de por sí es bastante con que nos ayudes a traer más bebés al mundo. Y si estás enfermo, pues a la casa a descansar, ¿no? Nadie se pone en el trabajo a que tienes que dar la milla extra o ponerte la camiseta, no. Si estás embarazada y estás resfriada, para la casa, a descansar. Eso te va a ayudar a recuperarse más rápido. Me parece bien. ¿Alguna otra pregunta por acá? Yo tengo una. Para los que somos como el apoyo, ¿no? Digamos, en un embarazo es la primera vez, ¿no? Eh, ¿Qué nos recomiendan que llevemos ese día, ¿no? De importante ya cuando se va a tener el bebé. O sea, ese kit, ¿qué cosas importantes de repente le recomendarían ustedes dos? Para un papá primerizo que no sabe qué llevar ahí ese día, ¿no? Ese es el día más Lo importante. primero que tienes que llevar es calma. Buenísimo. Calma, sí. Tranquilidad, porque sí es verdad que la ansiedad de la mamá también a veces el papá es el ansioso. En las relaciones a veces el papá es el ansioso. Primero, calma, mucha comunicación. Ahora con este mundo de redes sociales y de tecnología, pues hay mucha comunicación entre las pacientes y sus médicos. Es comunicación constante y siempre tener un plan y desde las 34 o 35 semanas tener la maleta lista, una ropita para el bebé, ropa para la mamá. Justamente tenemos una pequeña lista dentro del libro también, Sí. que es como las recomendaciones de lo básico que se necesita para el momento de ir al hospital. Entonces eso sí también está dentro del libro, para poder que tengan como que el checklist así. Y Buenísimo. el plan incluye porque, ¿qué pasa? Ya la mamá al final del embarazo está en la casa, está de licencia. Bien, pero el papá muchas veces sigue trabajando. Entonces hay que tener un plan. ¿Qué pasa si tengo contracciones o tengo molestias? Y el papá no está en la casa. Y el papá no está en la casa. ¿A quién llamo? ¿Cuál es el plan B? ¿Quién me puede ayudar? ¿El vecino, la mamá, la prima? Ajá. Y si me pasa una hora en la que, por ejemplo, y aquí en mi país es muy frecuente el tráfico fuerte. Entonces, ¿qué pasa si te da las contracciones o tienes que ir al hospital en el momento de mayor tráfico de tu casa al hospital? ¿Ya? ¿Cuál es el plan B? ¿O quién te va a llevar? O, por ejemplo, demora más que tu pareja vaya a la casa y después te lleve. Mejor que te lleve alguien más, ¿no? Entonces, todo eso hay que irlo planificando, tener plan A, plan B, plan C, plan D, todo para que si llega de sorpresa, pues no llegue de esa sorpresa que es sin preparación. Y a modo chiste, pero lo vi en una historia de estas de Instagram bien chévere, que un reel salía que
algo que no puede faltar en la maleta. Una pistolita esa de lanzar, ¿no has visto? Para que cuando la mamá está con los brazos apretados y el papá está durmiendo ahí porque está trasnochado, te dispara, listo. Necesito tal cosa y ya está ahí con el bebé. Así que ya saben una cosa más para agregar en esa maleta. Me parece perfecto. Nos comentan por acá. ¿Qué consecuencias negativas tiene el parto prematuro y qué tan prematuro puede nacer un bebé? Ok, una pregunta 100% para mí. Ok, ya entramos en patologías del embarazo, en problemas del embarazo. Ok, nosotros consideramos, vamos a empezar al principio, nosotros consideramos un bebé viable, o sea, que cuando nace tiene posibilidades de sobrevivir a las 24 semanas aproximadamente. Tiene que tener 24 semanas hacia arriba. Entre las 24 semanas y 36 semanas con 6 días es un bebé prematuro. Ya dicho esto, entre más tiempo tenga el bebé cuando nace, es más probable que le vaya bien. Entre más temprano nace, es menos probable que le vaya bien. Entonces, consecuencias, pues, primero que el bebé no sobreviva. Esa es la más fuerte, la más grave. Pero si llega a sobrevivir los bebés prematuros, y dependiendo del tiempo de embarazo, esto es muy importante, dependiendo del tiempo de embarazo cuando nacen, estos bebés pueden tener pues problemas de restricción, lo que es retardo de crecimiento, dificultad para respirar es uno de los principales problemas que tienen estos bebés, infecciones, tienen varias cosas y cuando salen del hospital requieren un seguimiento mucho más estricto con lo que es salud ocupacional, ¿no? Salud no. No, Con estimulación estimulación temprana. temprana, estimulación temprana, porque si son bebés que como nacieron antes de tiempo, sí tienen un retraso en cuanto a su desarrollo. Y eso se ve fuera de la barriga también. Y demoran, como quien dice, nivelarse con los otros bebés que sí nacieron de 9 meses. Pero sí hay bastantes cositas que pueden tener cuando nacen antes de tiempo. Por eso nosotros tratamos de que 37 semanas, 38, 39, 40, bien. Otra pregunta por allá. Sí, hay dos ligadas. ¿Qué causa la depresión postparto y cómo sé si tengo depresión postparto? Ok, esa sí es full mía acá. Entonces, la depresión postparto, pues la depresión en general es multifactorial. Pueden ocurrir que está la parte de genética, está la parte de que ya se hayan tenido factores previos, que ya se tuviese una depresión antes del embarazo o durante el embarazo y que desencadenó una depresión postparto. Pero también está la parte de que todo es como una suma de muchas cosas. Entonces, ¿cómo se puede saber si hay una depresión postparto? Es esa parte donde persiste la tristeza. Mucho tiene que ver el tiempo de que se ha llevado esta tristeza sin ánimo de hacer las cosas, pérdida del placer para hacer las cosas que le gustan. Por ejemplo, sabemos que durante el embarazo, el postparto, se está muy ocupada con el bebé, pero puede llegar inclusive a tener un rechazo hacia su hijo en este momento donde está ya en el postparto, y ese rechazo persiste en el tiempo, no tienen ánimo de hacer las cosas, y no solamente porque no les alcanza el tiempo, sino porque también no tienen como esa fuerza para hacer las cosas. Y cuando se sospecha que hay una depresión postparto, siempre sugerimos que sí se vaya a atenderse. O sea, si vayan con un profesional, ya sea con psicología, que después si necesita algo más, vayan con psiquiatría, o si no directamente con psiquiatría para poder hacer el diagnóstico temprano, porque entre más temprano es un mejor pronóstico, ya que esta depresión en las mamás también afecta a los bebés directamente. Y también si anteriormente a tu embarazo habías tenido el antecedente, te habían diagnosticado, hay que estar más pendiente porque en el embarazo no solamente hay muchos cambios físicos y cambios hormonales, sino cambios en la parte de salud mental, cambios acá arriba también. Y entonces eso puede hacer que te sientas de repente un poquito más triste. También puede que te sientas más eufórica, más feliz. Eso va a depender mucho y no sabemos cómo vayas a llevar esa parte durante el embarazo hasta que Estás ahí. hasta que llegues al embarazo. Exacto. Si la mujer pierde el libido sexual después del parto, ¿a qué se debe? Ese es para los dos. Para los dos. Ok, lo primero es que de un momento a otro hay un bajón hormonal. Cuando nace tu bebé, sacamos la placenta y ahí hay un bajón hormonal muy brusco, muy brusco. Y eso afecta el deseo sexual. Físicamente, o sea, existe algo físico que hace que disminuya el deseo sexual. Uno. Dos, que ahora en el medio de la pareja está el bebé. Y el bebé
se convierte en el centro de todo. Y muchas veces se olvida la pareja. Y hay un cambio a nivel cerebral real, o sea, realmente hay cambios en el sistema de atención a nivel del cerebro y muchas veces es que se tiene más atención hacia el bebé, esa parte donde es que se le olvidan de las cosas o el mommy brain que llaman, realmente ya se está estudiando un poquito más y hay un área específica del cerebro que queda más activa y eso hace que se desplace la atención más para otras cosas. Esa mamá tiene que tener en cuenta que si este bebé está llorando porque no ha dormido, porque no comió, porque está orinado, porque se hizo popó. Y esa parte en que la mamá logra distinguir y hacer como muchas otras cosas más dirigidas hacia el bebé que realmente por lo menos las otras cosas de la casa. Y esto hace que también, como el cerebro de la mamá cambia, y que ya está demostrado que cambia, hace que también se pueda perder un poquito esa parte del deseo sexual porque no es como la prioridad en ese momento cuando está el bebé recién nacido. Por todos estos cambios cerebrales y hormonales que van ocurriendo en el cuerpo. ¿Por qué hay hombres que sienten los síntomas de la mujer en el embarazo? Esa yo me la sé. Bien, sí existe. Hay muchos hombres que tienen más síntomas que las mamás. Y esto tiene que ver con los niveles hormonales de la mamá. Durante el embarazo, las mujeres es el momento de su vida en el que más hormonas producen. Y estas hormonas están elevadas en todos los fluidos, en sangre, en saliva, en suero, en orina, en todo. ¿Qué pasa? Cuando la mujer besa al hombre, al papá o a la pareja, le pasa a través de la saliva cierta cantidad de hormonas, pero bien alta. Entonces nosotros sí tenemos los receptores, somos sensibles, sí, tenemos ciertos receptores que nos hacen sensibles a ese tipo de hormonas, pero como nunca las producimos nosotros, nunca lo sentimos, pero somos muy sensibles hasta el momento en el que empezamos a que nos llegan esas hormonas a través de la saliva. Entonces ahí es donde los hombres empiezan a sentir náuseas, malestares, vómitos, todos los síntomas. Pero generalmente ocurre en los primeros meses del embarazo, en los primeros 3 meses. Pero sí existe. No todo, pero sí existe. Así que, dale, se sienta como... Ay, siente. Me parece bien. Yo Pero tengo no les una- pasa a todos. No les mata a No, todos. lastimosamente no. No les mata Tengo a una todos. pregunta como de película. Pero es que uno siempre ve en las películas que cuando ya dije, ay, va a dar a luz, la mujer rompe fuente Ajá. y cae como si fuera un orine así líquido. ¿Eso es verdad? ¿Eso siempre pasa? ¿O eso es de que cuando de que estoy embarazada y tengo que ir al hospital porque ya me voy a dar a luz? ¿Tiene contracciones? No sé. Lo ideal en un nacimiento es que cuando rompe fuente se esté lo más cerca posible de cuando nace el bebé. Okay. No todas las mujeres rompen fuente En esa etapa. al principio de la labor de parto. Hay muchas mujeres que rompen fuente ya cuando el bebé va a nacer o cuando están en el hospital ya cerca del parto. Okay. Entre más se demore entre la ruptura de la membrana o la que rompe fuente y el nacimiento del bebé, hay más probabilidad de infecciones porque algunas bacterias en el área vaginal. Entonces, no es como en las películas y puede pasar en cualquier momento, ya sea antes de las contracciones, con las contracciones, que es lo más frecuente, y al momento que nace el bebé. Entonces, entre más cerca esté ese momento del nacimiento del bebé, mejor. Nosotros bueno, yo veo a la embarazada en una perspectiva diferente y a mí me toca como que me echen el cuento después y me pasó esto, doctor, y me pasó esto otro y no sé qué. Algunas sí rompe fuente en la casa y es como que, ¿y ahora qué hago? Y estoy toda mojada y como que quedan en pánico. Otras, por lo menos he tenido historias de que estaba orinando y sentí, no, estaba y que tenía como ganas de ir al baño y me sentí y tenía el panty mojado y eso probablemente ya fue líquido de que rompió fuente. Otras veces que me sentía mojada y fui a orinar y sentí que bajó más y no sabía si yo estaba orinando o que estaba saliendo. Entonces eso también puede ser que empieza la ruptura ahí un poquito y no es tan así que wow como en la película. No todos se mojan. Y otras simplemente llegan al hospital y pasa ya en el hospital. Entonces va a depender de cada persona. Esto sí es como muy Variable. variable, exactamente. Muy de cada persona. Pero la conclusión sí es, si rompe fuente, en cualquier momento, tienes que ir al hospital. Eso sí. O hablar con tu médico, lo más probable es que tienes que ir al hospital. Aunque no tengas dolor, no tengas nada, tienes que ir al hospital. ¿Los bebés hasta qué edad deben recibir lactancia natural? También es variable, ¿sí?
Justamente hace poquito, este mes, fui a un curso de introducción a la psicología de la lactancia y esa parte, por lo mínimo, pues bueno, acá en la parte médica siempre se recomienda que sean por lo menos 6 meses, que es el tiempo preferible de lactancia, pero el poner ese punto de hasta qué edad realmente va a depender de la diada mamá-bebé y cómo la mamá se sienta para finalmente hacer ese destete. Se sabe que toda esta parte del apego y el vínculo de la mamá con el bebé, a medida que da mayor tiempo de lactancia, se crea este vínculo con este apego mejor, pues, con el bebé, para tener como mejor ese enlace. Pero también es cierto que el stop o ese alto lo va a poner es la mamá cuando ella se sienta lista para poder hacer ese destete. Hay diferentes cosas que van a influir, como por ejemplo, van a influir de que el bebé desarrolle una intolerancia a la lactosa, va a influir de que la mamá tenga que empezar a trabajar y que disminuya la producción de leche, pero siempre que esté el estímulo, la mamá va a seguir también produciendo más leche. Y ese alto, pues algunos libros en la literatura pueden decir que hasta 4 años. Y van a decir, ¿qué? Sí, pero hay personas que lo logran y que deciden hacer el destete, entonces va mucho ahí dependiendo de la mamá. Claro, hay algunos que se quieren destetar a los 30 años. Claro. Es otra cosa. Es otra cosa. Pero la parte médica, por lo mínimo 6 meses. La abuela dice que es hombre porque tiene la barriga en punta, ¿es verdad? No. Eso está en los mitos. En mi libro lo digo claramente, dejen de estar inventando. En mi libro lo digo claramente, dejen de estar inventando. ¿Por qué? Porque la forma de la barriga no tiene nada que ver con el sexo del bebé. Y como nada más hay 2 sexos, tú tiras una moneda y alguien la pegó. Así que no tiene nada que ver. Yo discuto bastante eso con las abuelas. Me pasa con las abuelas. No, que yo tiro un cuchillo, que yo tiro un tenedor y que es niño. Y la niña ahí con las piernas abiertas es niña y ella que es niño. Bueno, ya no discuto tanto. Ya como que me calmé. Pero no. Ya lo solta. Sí. Bueno, vamos a ir dando cierre por acá. Creo ¿Alguna última pregunta, duda, comentario? que aquí ¿Quieres tener presentes- más bebés? ¿Más bebés? ¿Necesitamos más bebés en este mundo? En serio, no es broma. Necesitamos más bebés. libro lo pueden conseguir aquí en la librería Big Coffee and Books. Estamos en Vía Israel. Y pues también en otras librerías en Panamá. Pero principalmente pues acá, que es donde estamos teniendo el conversatorio del día de hoy. Y si no estás en Panamá, bueno, porque nos están viendo desde otros lugares, la puedes conseguir en Amazon, asimismo, antes, durante y después del embarazo, y los puedes conseguir a través de Amazon KDP. Y allá te hacen tu envío a cualquier parte de Latinoamérica donde esté, y España también. Pero si es aquí en Panamá, no olviden que acá. En Big Coffee and Books. si quieren un coffee, claro. Porque por estar embarazada pueden tomar café.